Entonces hoy comenzamos oficialmente, en verdad hoy es el lanzamiento de nuestro ayuno, el ayuno en sí, no comer, comenzamos mañana, ¿verdad? Nosotros colocamos en el grupo, los hermanos vieron ahí algunas direcciones al respecto del ayuno, cómo hacer, aquí lo puse. Colocamos nuestro objetivo que estaremos orando, usted va a estar orando en su casa, ¿verdad? Que son 3 células de adultos, 30 adultos hasta el fin de este año, 3 células de niños, ¿verdad? En verdad era 3 células de adultos, creo que está... Sí, las 3 células de adultos llegar a 30 adultos y 3 células de niños llegar a 25 niños hasta el fin del año. También un local para la iglesia en un lugar de fácil acceso para todos. Amén. Vamos a estar orando por eso también. Aquí colocamos algunas direcciones, por ejemplo, cómo será nuestro ayuno. Nuestro ayuno para quien nunca ayunó, dijimos aquí. Nuestro ayuno normalmente comemos una de las comidas, o sea, o almorzamos y después solo almorzamos al otro día, o cenamos, usted elige como quiera hacer, ¿verdad? Cenamos y después cenamos al otro día. Ese es el ayuno que nosotros hacemos siempre como iglesia. Como dijimos, si usted no está acostumbrado a ayunar, entonces saca algunas horas, por lo menos, no sé, no desayuna y después almuerza y cena como usted está normal. Yo sé que a veces el trabajo de los hermanos es pesado, ¿verdad? Necesita alimentarse bien, si no le puede pasar mal, desmayarse, cualquier cosa. Entonces, para que no suceda ningún accidente, saque algo. O saca el almuerzo y después come después de cierto horario y cena y toma desayuno. Algo que le cueste, ¿verdad? Nosotros decíamos, hay algunos que dicen, no, puedo ayunar de redes sociales y eso no es ayuno, eso es consagración. Puede hacerlo, sería bueno. Evitar un poco andar en las redes sociales y concentrarse más en leer la palabra, los devocionales que vamos a estar compartiendo, vamos a estar orando todos los días durante los 21 días de 6:30 a 7 por Zoom y después de noche de 22 horas a 22:30. Media hora, los hermanos que siempre participan en la oración saben que pasa volando. Comenzamos cuando queremos orar, se fue la media hora. Entonces vea uno de esos horarios que le quede mejor. ¿Por qué? Porque ayuno sin oración es dieta o huelga de hambre, ¿verdad? Si usted ayuna pero no ora, es simplemente una dieta, una huelga de hambre, un ayuno normal. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos ese tiempo. El tiempo de ayuno es tiempo de orar, como dijimos. Tenga objetivos claros, como dijo Juana, que aproveche, anote en un papel lo que usted desea, ¿verdad? Un mejor trabajo, ascender de cargo, que me den un camión, en el caso para mí manejar, comprar mi casa, comprar el terreno. Esos objetivos que usted tiene personales, coloquen. Vamos a estar orando por los objetivos de la iglesia y por los objetivos personales también. Y también llénese de la palabra de Dios. Nosotros vamos a estar compartiendo devocionales diarios para que los hermanos puedan estar leyendo. Es importante que los lean, ¿verdad? Es importante que al momento estamos ayunando, usted llenarse de la palabra de Dios. Como decía Juana, que el ejemplo colocó, el ayuno, usted no va a tocar a Dios porque ayuna. Usted no va a conmover a Dios porque esté ayunando y Dios diga, pobrecito, pobrecita, está pasando hambre, lo voy a tener que bendecir. El ayuno no es para Dios. Dios va a hacer de acuerdo a sus promesas, a su palabra. Si usted cree en lo que Dios promete, Él va a hacer. Pero el ayuno es muerte. Si usted para de comer, ¿qué es lo que va a suceder? Muere. Entonces, cuando usted ayuna, es por eso que los primeros días del ayuno le duele la cabeza, pasa mal, ¿verdad? Se siente mal, como decía, viene un dolor de todo un poco. ¿Por qué? Porque está muriendo. Si su carne no come, empieza a morir. Y lo que usted siente literalmente es la muerte, el cuerpo sufriendo porque le falta comida. Y ahí entonces nosotros estamos mortificando la carne para que nuestro espíritu pueda vivir, ¿verdad? La Biblia dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando usted anda en el espíritu, los deseos de nuestra carne, ellos se van mortificando, van muriendo. Y ahí espiritualmente usted queda más sensible para la voz de Dios.
¿verdad? Dios habla y usted puede oír. Hay veces que muchos cristianos no oyen la voz de Dios. No es porque Dios no esté hablando, es porque ellos no escuchan, ¿verdad? Alimentan la carne todo el día, televisión, música mundana, romántica y de todo un poco, televisión, programas, redes sociales, de Dios, oración, palabra, cero, y ahí usted quiere quedarse espiritual, ¿verdad? Entonces es momento de consagración. Y la palabra que nosotros vamos a estar compartiendo hoy, déjeme poner mi amigo el cronómetro porque hoy tenemos también, vamos a celebrar la cena, es el primer domingo del mes, y el primer domingo del mes, ¿qué es lo que tenemos? Amén, recién lo dije, ¿verdad? Entonces, el tema de nuestro ayuno es 21 días fortificados en la gracia, fortificado o fortalecido, ¿verdad? Tal vez la palabra más común sea fortalecido, pero fortificado tiene también que ver con fortalecerse, ¿verdad? Como un ejército, sería tener una fortaleza, ¿verdad? Estar guardado como en un fuerte, ¿verdad? Fortalecerse entonces en la gracia, y vamos a abrir, no lo tenía aquí, pero vamos a abrir 2 Timoteo capítulo 2, Timoteo, ¿vieron? 2 Timoteo capítulo 2, yo ya lo tenía aquí en la NBI. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez están capacitados para enseñar a otros. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que en este momento sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas. Te pedimos que tu palabra sea, Señor, clara, entendible, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a volver al tiempo aquí, que es el que me ayuda. Entonces, nuestro ayuno es 21 días, ¿qué? O fortificados, o fortalecidos. 21 días fortificados en la gracia. ¿Se acuerda que uno de los ayunos que hicimos, creo, no sé si fue el anterior o el otro, 21 días, todavía no estaba Henry, 21 días en el diván de la gracia? ¿Se acuerda que el diván es aquel sofá que tienen en los consultorios? O sea, descansando en la gracia. Y este ayuno vamos a estar ministrando también un poco sobre la gracia, ¿verdad? Que es favor inmerecido. Y el tema de hoy, que es la primera palabra que vamos a estar ministrando, es sé fortificado en la gracia, o sea fortificado en la gracia. Fue ese pasaje que leímos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el Señor nos manda, poco antes de Jesús resucitar, ¿verdad? Mejor dicho, después que Jesús resucita, poco antes de Jesús ascender a los cielos, Jesús da una orden que es conocida como la Gran Comisión. ¿Quién se recuerda de la Gran Comisión? Por tanto, vamos a leerlo. Mateo 28, 19 y 20, versión NBI. Mateo 28, 19 y 20. Los hermanos parece que están cansados hoy con sueño, pero no se preocupen que yo los voy a ayudar. Aquí les voy a dar una ayudadita. Amén. Tranquilos, siéntense, vamos a escuchar la palabra. Amén. Mateo 28, 19 y 20. Quietos, cálmense, acalmáis, fortificados en la gracia. Amén. ¿Encontraron? Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto es conocido como la Gran Comisión, ¿verdad? Jesús dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, ¿verdad? Esa palabra en el original
discípulos. En el original es matetes. Bien fácil. Mate. ¿La recuerda el mate? Se va a recordar. Se recuerda del mate y del té, ¿verdad? Dice, no, a mí no me gusta el mate, a mí me gusta el té, entonces se va a acordar de esta palabra, matetes. La palabra en el original, ella que se usamos para discípulo, ella también se usa para estudiante, alumno y aprendiz. Entonces, cuando el Señor estaba diciendo aquí, por tanto vayan y hagan discípulos, ¿qué es lo que el Señor estaba diciendo también? Por tanto vayan y hagan alumnos, hagan estudiantes. Por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Entonces el Señor nos llamó a ser ¿qué? Discípulos de Cristo, a ser alumnos del Señor, a ser aprendiz del Señor a todas las naciones. Y es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas hacen una diferencia entre lo que es discípulo y el significado del discípulo. Muchas veces las personas separan entre lo que es cristiano y lo que es discípulo. Y dicen, ¿verdad? No, vos sos apenas un cristiano, yo soy un discípulo del Señor, yo soy discípulo de Cristo. ¿Cuál es su nombre? Luis Brun, discípulo de Cristo. Y ahí cuando usted escucha esa palabra discípulo, dice, wow, ese ahí sé que está más cerca a Dios. Cuando yo crezca quiero ser como Él, también quiero ser un discípulo, pero apenas yo soy un simple cristiano, ¿verdad? Entonces necesitamos entender, ¿verdad? La palabra ahí que leímos al inicio, ¿qué es lo que decía? Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo, o sea, enséñalo, transfiérelo. Hay unas versiones que dice enséñalo o transfiérelo o hazlo saber, ¿verdad? Enséñalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y aquí entonces la palabra discípulo también, y usted va a aprender griego, hebreo aquí con nosotros, ¿verdad? Usted va a aprender, ¿por qué? Porque la Biblia fue escrita, algo que lo he dicho 50.000 veces, es que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Entonces necesitamos entender esa palabra, porque a veces cuando no entendemos la palabra, no entendemos el verdadero significado de lo que la Biblia nos quiso decir. Entonces la palabra hebreo para discípulo es talmid. Talmid o talmud. Talmid, que proviene del hebreo, y esta palabra usted la puede buscar en las redes sociales, en el YouTube, ¿verdad? Que proviene del hebreo limud. Limud significa estudio. Entonces cuando yo les digo a ustedes, si yo hablase hebreo aquí, amén, si yo hablase hebreo aquí, le diría a ustedes, hermanos, vamos a hacer un estudio de la palabra del Señor, yo les diría, vamos a hacer un limud de la palabra del Señor. O sea, ¿qué significa esa palabra? La raíz de ella es aprender y enseñar. Y ahí si vamos a Timoteo, allí, Timoteo, dije bien, el portugués está ahí, Timoteo, la misma que leímos, deja abierto ahí en Timoteo, el capítulo 2 de Timoteo, 2, 1 y 2, que lo vamos a leer y vamos a mencionarlo hasta el final, ¿verdad? Porque la palabra es nuestro ayuno. Entonces dice en el final, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo, o dijimos, o enséñalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar. Entonces la palabra discípulo, talmid, que la palabra, la raíz es limud, que significa aprender y enseñar. Entonces el Señor nos está llamando a ser ¿qué? Discípulos del Señor, o sea, ser alumnos del Señor, ser alumnos que aprenden y enseñan. El Señor nos llamó entonces nosotros a aprender. Y una vez que nosotros aprendemos, ¿qué es lo que hacemos? Enseñamos a otro, ¿verdad? Eso no es cosa solamente del pastor, eso es cosa de todos. ¿Cuántos aquí son discípulos de Cristo? ¿Verdad? Muchas veces las personas, es muy común las personas y les gusta mucho decir, no, porque yo soy discípulo del pastor Aloysio, el presidente. Yo soy discípulo del pastor
Gilberto, nuestro supervisor que estuvo el miércoles allá en el culto especial que hicimos en Tacuarembó, ¿verdad? No sé si los hermanos vieron la foto en las redes sociales. Fue una bendición, fue poderoso. Yo soy discípulo del pastor, yo soy discípulo de Dante Hebel, yo soy discípulo de Luis Palau, yo soy discípulo ya murió ya, ¿verdad? De este como famoso evangelista, de Gigi Ávila, también murió, de Billy Graham. Yo soy discípulo de Billy Graham, y las personas a veces tienen ese placer de decir, pero en verdad nosotros somos discípulos ¿de quién? De Cristo. ¿Verdad? Nosotros no hacemos discípulos para nosotros hacemos discípulos para Cristo. ¿Verdad? Entonces esa palabra discípulo en muchos ha perdido el verdadero significado y muchos confunden pensando que hay una diferencia entre ser discípulo y ser cristiano. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros, y usted puede ver eso en nuestra manera de ser iglesia, nosotros somos una iglesia que nuestra principal enfoque está en ¿qué? En la palabra de Dios. ¿Verdad? Si usted ve, nosotros tenemos curso para todos, curso para matrimonios, curso para crianza de hijos, curso para bautismo, curso para casamiento, curso de madurez, curso de las aguas, curso de todo un poco. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que lo único que puede cambiar su vida es la palabra del Señor. Entonces, ser cristiano es vivir una vida ¿de qué? De aprendizaje. Ser cristiano, ser discípulos de Cristo, vivir una vida ¿de qué? De estudiante. Nosotros somos alumnos, somos estudiantes de la palabra del Señor. ¿Verdad? En el nuevo pacto, la vida de la iglesia es una vida constante ¿de qué? Descubrimiento y aprendizaje. Salió la palabra, y aprendizaje. Entonces nosotros necesitamos vivir esa vida. En otras palabras, podemos decir que nosotros somos ¿el qué? Estudiantes, alumnos de Cristo, discípulos. Eso es lo que significa ser discípulo, ser estudiante. Entonces uno de los puntos que quería compartir aquí con los hermanos, el primero es, el discípulo es ¿qué? Es un alumno. Amén. El discípulo es un alumno. Si nosotros leemos las escrituras, los evangelios, vamos a ver que la gran mayoría de los grandes hombres de Dios tuvieron discípulos. Jesús tuvo ¿qué? Discípulos. Gamaliel, ¿escucharon hablar de Gamaliel? ¿Quién era Gamaliel? Fue el que enseñó a Pablo. Era un rabino. En la Biblia se usaba el término, se usa hasta el día de hoy en medio de los judíos, de los hebreos, el término rabino o rabí, que significa maestro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los maestros tenían discípulos. Gamaliel fue un rabino muy famoso en la Biblia, que fue con quien estudió Pablo, ¿verdad? La Biblia dice que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Entonces Gamaliel era el cabeza, ¿verdad? Es como decir, yo estudié en la Universidad de Harvard. ¿Quién escuchó hablar? La Universidad de Harvard es una de las universidades de Estados Unidos, es la más famosa. ¿Quién estudió ahí? Si vos decís que estudiaste ahí, bueno, busca el trabajo que sea, te dice, no, usted ya está tomado. Porque es la universidad más famosa, más respetada. Es como decir eso, Gamaliel era un rabino famoso en Jerusalén. También los fariseos tenían discípulos. Vemos Juan el Bautista, estaban los discípulos de Jesús y estaban los discípulos de Juan el Bautista. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Hasta hoy en día los rabinos tienen discípulos, ¿verdad? Discípulo significa ser un seguidor de cierto maestro. Entonces, discípulo no era solamente para los discípulos de Cristo. Discípulos son aquellos que son seguidores de un maestro. Por ejemplo, yo soy un maestro de la palabra, yo soy un maestro de la Biblia o soy un maestro de tal curso y ustedes que aprenden conmigo son discípulos. Se ríe el Seba, ¿verdad? Que la otra vez en la celda decía el pastor. Pero nosotros somos, ¿verdad? Aquel que enseña. Entonces, ser discípulo sería ser un seguidor de cierto maestro. Entonces podemos decir, ¿verdad? Podemos decir que nosotros somos discípulos. Amén. Amén. Nosotros somos discípulos. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros decíamos, muchas veces las personas confunden el término discípulo pensando que discípulo es una persona más capaz.
Yo soy un discípulo y ustedes son simplemente cristianos. Están en un nivel más bajo, yo estoy más arriba, yo soy discípulo de Cristo. Pero discípulo, si queremos usar ese término, ¿verdad? Todos nosotros somos discípulos de Cristo. Todos nosotros somos alumnos de Cristo. Todos nosotros somos estudiantes. Donde nuestro maestro es ¿quién? Cristo, nuestro maestro. ¿Por qué? Porque todos nosotros hacemos parte de una nueva creación. La Biblia dice, en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo se hizo nuevo. Amén. Entonces nosotros hacemos parte de esa nueva creación. Y esa nueva creación es el verdadero usted, el verdadero yo. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Qué es lo que usted es? Una nueva creación en Cristo. Todos nosotros. La Biblia dice que somos justicia de Dios en Cristo. Amén. Entonces usted, y eso lo hicimos en consolidación hace pocos días, ¿verdad? Nosotros no somos definidos por nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras virtudes. Usted no es un discípulo de Cristo, usted no es un alumno, usted no es un seguidor de Cristo por el hecho de que usted se comporte bien, ¿verdad? La misma palabra que nosotros usamos fue, en la consolidación, somos hijos de Dios, somos nueva creación. Entonces, independientemente de sus fracasos o virtudes, usted es lo que usted es. Amén. ¿Qué es lo que nosotros somos? Somos hijos de Dios, eso lo vamos a ver más adelante, pero somos discípulos de Cristo. Somos personas que estamos aprendiendo día tras día a conocer al Señor a través de su palabra. Entonces, por más que nosotros fracasemos o por más que nosotros venzamos sería la palabra. Vencimos, no, pero vencimos tiempo pasado, tiempo futuro. Venceremos. Pensamos, no se usa, bueno. Por más que nosotros vengamos a vencer, ahí está, vamos a aclarar, queda. Por más que fracasemos o si vencemos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros continuamos siendo lo que somos. Somos nueva criatura en Cristo, somos hijos del Señor, somos discípulos de Cristo. Es como una mariposa, ¿verdad? Una mariposa antes de ser mariposa, yo sé que ese término queda. Una mariposa antes de ser mariposa, ¿qué era? Un gusano, una larva, una oruga, como quiera decirle. Supongamos que una mariposa, ¿verdad? Cuando es una oruga, una larva es fea, horrible, ¿no es? De repente entra en un capullo, teje un capullo, entra en aquel capullo, sufre una metamorfosis, de repente sale una mariposa toda colorida de allá, ¿verdad? Sale una mariposa toda colorida. ¿Qué sucede si aquella mariposa cae en la basura? Cae en la volqueta, cae en el tarro de la basura, en el contenedor de basura. Se ensucia, ¿verdad? Pero si la mariposa sale, consigue levantarse y salir volando, por más que salga toda sucia, podemos decir que aquella mariposa es un gusano que volvió a su pasado. Ella deja de ser mariposa. No, ella sigue siendo. ¿Verdad? También eso es lo que sucede en nuestras vidas. Nosotros sufrimos una metamorfosis. Éramos antes pecadores, éramos antes enemigos de la cruz, enemigos de Cristo. Cuando conocimos al Señor, cuando lo recibimos como Salvador, nacimos de nuevo, somos una nueva criatura. Y aunque fallemos, ¿qué es lo que sucede? No volvemos a ser una oruga. Usted es una mariposa. ¿Verdad? Somos una mariposa, no volvemos a ser una oruga. ¿Por qué? Porque recibimos una nueva naturaleza. Amén, las cosas viejas pasaron. Entonces nosotros no podemos vivir pensando, ¿verdad? Que porque caímos, fallamos, dejamos de ser lo que realmente somos. ¿Y qué es que lo que realmente somos? Somos un discípulo del Señor. Amén. ¿Cuántos aquí son discípulos del Señor? Amén. Estamos aprendiendo, discípulos, alumnos. Es interesante, ¿verdad? Que en las epístolas de Pablo, Pedro, Santiago y Juan, nosotros ya no encontramos más la mención discípulos. Usted no encuentra más la palabra discípulo, ¿verdad? ¿Y será por qué? Cuando nosotros decimos la Biblia, nada es por acaso. Todo tiene un porqué, ¿verdad? Porque es que en las epístolas allí, tanto de Pablo, Pedro, Santiago y Juan, ellos pararon de usar la palabra discípulos. No mencionaron más. ¿Qué será que significa eso? Quiere decir que ya
a partir de Pablo, Pedro, Santiago y Juan ya no existían más discípulos? ¿Verdad? Continuaban existiendo. ¿Será que dejaron de aprender? ¿Ya no aprendían más? ¿Ya no eran capacitados? ¿No eran aprendidos más? No, continuaron aprendiendo. Pero ¿por qué será que el Espíritu Santo que inspiró a estos hombres para escribir la palabra de Dios dejó de usar esa palabra discípulo? ¿Verdad? Debido a que el Espíritu Santo sabía que nosotros podíamos después tomar la palabra discípulo e interpretarla en un concepto equivocado, usarla mal, ¿verdad? Perder la verdadera esencia del discípulo, que es ¿qué? Aprender. ¿Ser qué? Ser alumno, ser estudiante, y nosotros la complicamos más, ¿verdad? Somos nosotros, las personas complican. Una vez, me acuerdo, estaban aquí en Montevideo mismo, cuando yo venía, que vivía no me acuerdo si vivía en Brasil o vivía en Tacuarembó. Yo venía una vez por mes a Montevideo, teníamos 2 células, una en Ciudad Vieja y otra en Piedras Blancas, y me quedaba en una casa que era de una iglesia, ¿verdad? Una casa era una iglesia, y esos días que estaba me quedaba hospedado en esa casa, y el pastor, muy amigo, tenemos mucha amistad con el pastor de aquella iglesia. Él a veces invitaba a algunos pastores de afuera a venir a predicar a su iglesia. La iglesia de ellos trabajan de esa manera. Y una vez había un pastor allá que había venido de España, era uruguayo y vivió no sé cuántos años en España. Y va él y me dice, ¿y cómo trabajan la iglesia ustedes? ¿Qué sos vos? Yo soy pastor. Yo creo que no era ni pastor en aquella época. Y ustedes tienen apóstoles. Y sí, los pastores nuestros, que fundadores, que plantaron la vida, hoy estamos en prácticamente todo el mundo. O sea, el trabajo de un apóstol es aquel que planta iglesia y que es un arquitecto de la obra, independientemente si tenga el término o no. Nosotros no usamos el término apóstol, pero nuestros pastores, Pastor Gilberto, Pastor Aloysio y muchos otros pastores en nuestro medio son apóstoles, porque están en esa función de plantar. Usamos, no, pero la Biblia dice que a uno, la palabra unos, ¿cuál es la palabra que usa la Biblia? A uno estableció como apóstol, otro como maestro, otro. Si la Biblia dice que estableció como apóstol, tienen que ser llamados apóstol. Y ahí dicen, ¿qué cambia mi vida si le pongo el nombre apóstol o si se lo saco? ¿Cuál es la diferencia si usamos ese término o no? O sea, pelear por cosas que no tienen nada que ver, complicar la vida, que la vida es fácil, ¿verdad? O sea, ¿para qué me va a complicar la vida si le pongo nombre de apóstol o no le pongo? Si le pongo profeta, si le pongo el obispo, si le pongo... Hay gente que se complican con esos nombres. ¿Qué sos vos? ¿Apóstol, obispo, pastor? Yo soy apóstol es más que pastor. O sos presbítero, o sos diácono. Usted sabe que todas esas palabras en la Biblia son pastor. Todo significa pastor. La única diferencia en la Biblia es en la función que la persona está cumpliendo. Pero ¿para qué vamos a complicar la vida? Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Como el Espíritu Santo sabía que había gente complicada más adelante, ¿qué es lo que hizo? Sacó la palabra discípulo. Porque probablemente muchos iban a decir, no, discípulo, el que tiene más hambre de la palabra. Yo soy un discípulo porque yo tengo hambre de la palabra. Nada que ver, ¿por qué? Porque hambre de la palabra todos nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Usted conoce a algún niño que nació y cuando lo agarraron le dijeron, mira, te voy a enseñar, eso que tu mamá tiene, los pechos, ¿verdad? De ahí sale leche. Vos vas a tener que poner tu boca, chupar ahí, intentar sacar la leche, y la leche es comida. Si vos comes eso te vas a fortalecer, vas a crecer. Si vos parás de comer, mira, te vas a morir. Alguien le da esas clases a un bebé recién nacido, ¿qué es lo que él hace? Comienza a gritar unos gritos desesperados que quiero comer. Nadie le enseñó hasta que la madre viene y lo coloca en su pecho y comienza a mamar y se calma, ¿verdad? Y hay algo que las madres tienen, que Dios le puso el chip, es que ellas saben cuando el niño llora por dolor de barriga, cuando llora por hambre, cuando llora por dolor de oído, cuando llora por dolor de cabeza. Las madres saben todos los tipos de llantos que tiene un bebé, ¿verdad? Pero hay uno que ellas saben que es
Cuando tiene hambre. Y el niño se hace entender por más que sea recién nacido. Entonces, discípulo no es el que tiene más hambre de Dios, porque el hambre es algo natural. Si usted está aquí es porque usted tiene hambre de Dios. Amén. Si estamos aquí es porque tenemos hambre. Entonces, discípulo no es quien tiene más hambre de Dios. Como dijimos, el discípulo es un alumno, pero el discípulo también es cristiano. ¿Cuántos aquí son cristianos? ¿Cuántos aquí son discípulos? ¿Cuántos aquí son alumnos? Estudiantes. Amén. ¿Cuántos aquí son cristianos? Entonces dijimos allí que en las epístolas la palabra discípulo desapareció. Pero vemos allí en Hechos 11, mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos 11, versículos 25 y 26. Hechos 11, 25 y 26. Dice así: después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. ¿Quién era Saulo? Pablo, antes de ser llamado Pablo, era Saulo de Tarso, conocido como Saulo de Tarso. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia. ¿Y qué hicieron? Y enseñaron. ¿Qué hicieron? Enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces fue a donde los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. O sea, discípulos cambiaron el nombre ¿para qué? Cristianos. Y a partir de aquel momento, tal vez hasta antes de eso, le decían: no, vos sos un discípulo de Cristo, vos sos un discípulo de Pablo, vos sos un discípulo de Bernabé. Pero a partir de ese momento en Antioquía, los discípulos pasaron a ser llamados ¿de qué? Cristianos. Entonces, el contexto aquí que nosotros leemos aquí en Hechos fue: Pablo acababa de convertirse, acababa de ser salvo. Bernabé lo toma allí a Pablo y durante todo un año se reunió con Pablo y Bernabé con la iglesia y comenzaron a enseñar a muchas personas. Y allí entonces los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir del capítulo 11 de Hechos, ya no encontramos la palabra discípulo. ¿Encontramos cuál palabra? Cristianos. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Significa que las personas pararon de ser discípulos? No, ¿verdad? ¿Pero qué? La palabra entonces ahora usa otro término. Y vamos a ver cuál es el término que usa Pablo. Allí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Pero vamos a leer el versículo 1 también. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es que Pablo aquí no le dice a Timoteo, mi discípulo en la fe? ¿Cuál fue el término que Pablo ahora coloca aquí? A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. ¿Por qué es que no le dijo discípulo? ¿Verdad? Porque hay una gran importancia, hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser hijo, ¿verdad? Porque el discípulo no necesariamente hace parte de una familia. Te puede ser discípulo de alguien, pero no hacer parte de la familia. Inclusive, cuando un rabino, él iba a preparar un discípulo, él tomaba al discípulo y lo sacaba de su casa y lo llevaba a vivir junto donde él vivía con otros discípulos. ¿Verdad? El rabino normalmente eran cuando eran niños chicos, ¿verdad? Para levantar un rabino, un maestro de la ley, ellos, por ejemplo, elegían 100 niños, ¿verdad? 100 niños, ahí de esos niños iban eligiendo, iban descartando al punto, ¿verdad?, de quedar pocos. No me acuerdo, no sé qué cantidad exactamente, pero quedaban unos pocos niños, que esos niños iban a ser preparados para ser futuros maestros de la ley, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Esos niños eran traídos de la casa de ellos, del medio de la familia de ellos, para vivir allí todo el tiempo junto con el maestro. Entonces, todo el tiempo ellos estaban aprendiendo. Iba a cocinar, iban aprendiendo. Porque la técnica del judío, del hebreo, es diferente a la nuestra.
¿verdad? La técnica que nosotros usamos aquí en Uruguay y en la mayoría de los países es la técnica de los griegos, ¿verdad? Que es aquí la misma posición que estamos ahora. Hay un maestro adelante, wow, maestro, muchas gracias, hermano, muchas gracias. ¿Verdad? Hay alguien enseñando adelante y hay gente sentada una atrás de la otra, aprendiendo, escuchando, ¿verdad? El mismo sistema que usamos aquí en nuestro culto, el mismo sistema que se usa en la escuela, en los liceos, ¿verdad? En todos los lugares donde se dan clases se usa este sistema. Pero los hebreos tenían otro sistema, ¿verdad? Los hebreos tomaban a un niño o a un joven y ellos iban caminando y aprendiendo. Le decía, a ver, acompáñame allí al mercado. Íbamos al mercado, mientras íbamos al mercado, el hebreo le iba enseñando a sus discípulos. ¿Vieron? Aquella persona allá hizo algo mal, porque nosotros como hebreos necesitamos hacer esto. Y ellos enseñaban. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ser discípulo no necesariamente era familia. Usted podía ser discípulo, pero no necesariamente era familia. Y ahí entonces nosotros vemos aquí en la palabra del Señor que el deseo del Señor, y siempre hemos ministrado sobre eso, el deseo del Señor no es solamente tener discípulos, sino tener ¿qué? Hijos e hijas. Fuimos llamados a ser hijos. Por eso es que aquí Pablo le dice a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Porque el hijo tiene una posición más alta que un discípulo. Usted puede ser mi discípulo, ¿verdad? Y aprender. Claro que nosotros no usamos esos términos. Usted puede ser discípulo de una persona, pero usted nunca va a llegar a la posición que un hijo tiene en la vida. Yo puedo enseñarle todo lo que sé y usted puede crecer y saber mucho más que yo y pasar normalmente aquel dicho que el alumno a veces pasa al maestro, ¿verdad? Y esa es la intención, eso sería un buen maestro. Pero ¿qué es lo que sucede? Usted puede ser un alumno y aprender todo, pero nunca va a estar en la posición de un hijo. El hijo tiene una posición diferente. Entonces vemos en la palabra aquí que el Señor ahora quiere que nosotros hagamos parte de la familia del Señor, que seamos hijos, ¿verdad? Que seamos conocidos como hijos. Es lo que la palabra dice, a Timoteo, mi amado hijo, o mi verdadero hijo. Allí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Así que tú, hijo mío, ¿verdad? Aquí yo tengo esta versión, la NBI. Pero así que tú, hijo mío, ¿cuál es el término que otra vez usa Pablo para Timoteo? Hijo mío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros somos hijos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Entonces quiere decir que ahora que somos hijos, no necesitamos aprender más porque ya no somos discípulos ni alumnos, ¿verdad? Hijo aprende, pero hijo aprende ¿con quién? O debería aprender, por lo menos. ¿Con quién? Con el Padre, ¿verdad? Una cosa usted aprender como un discípulo, una cosa usted aprender con el maestro, pero otra cosa totalmente diferente, usted aprender con su Padre. Por eso es que cuando el Señor dio la gran comisión, Él dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora nosotros podemos usar el término discípulo, podemos usar el término alumno, que lo usamos al inicio, podemos usar el término de que aprendice, pero podemos usar el término más importante, que es ¿cuál? Hijo. Por tanto, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer hijos a todas las naciones. Cuando nosotros entendemos ese llamado, cuando entendemos esa gran comisión, cuando entendemos lo que somos y lo que somos llamados a hacer, el significado cambia. ¿Sabe por qué? Porque a un alumno usted le enseña si él quiere. Si el alumno no quiere aprender, no importa nada. Si no quiere aprender, váyase, va a venir otro que quiera aprender. ¿Verdad? Si tengo 7 o 8 alumnos aquí y los 7 no quieren aprender nada, ¿qué es lo que yo les voy a decir? Si yo les quiero enseñar y ustedes no quieren aprender, estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, si estoy aprendiendo mi tiempo, váyanse. ¿Para qué van a estar sentados aquí si no quieren aprender? A alguien va a aparecer que le voy a enseñar y siempre va a aparecer a alguien que va a querer aprender y el maestro le va a enseñar, a ese sí le enseño.
¿verdad? Ese sí voy hasta el fin. Pero a los hijos usted no le puede decir andate, si no quiere aprender andate, que no voy a perder más tiempo con vos. Al contrario, hijo, vamos hasta el fin, ¿verdad? A hijo estamos siempre ahí, cae, se levanta, no aprende, le decimos vos vas a aprender. No te voy a dejar, te voy a acompañar la segunda milla. Voy a ir contigo hasta el fin, pero vos vas a aprender porque vos sos mi hijo. No te voy a largar. ¿Dónde estás? No. Por eso que si usted percibe eso en nuestro medio es muy común, ¿verdad? Cuando usted se desaparezca algunos días, el pastor o algún hermano le va a pasar un mensaje y va a decir, fulano, ¿estás bien? Y ahí usted puede pensar en su cabeza, qué pastor pesado, qué hermano pesado, no me deja en paz. No sabe por qué es eso. Porque a los hijos nosotros no los desamparamos. Para aquellos que Dios nos dio, nosotros no vamos a dejar que ellos se desanimen y desistan. ¿Verdad? Nosotros podemos tomar la decisión, bueno, si no quiere saber nada con Dios, váyase. Pero no fue lo que Dios hizo con nosotros. ¿Verdad? Dios no nos dijo, ustedes no quieren saber nada, váyanse. Entonces, como Dios perseveró con nosotros, como Dios tuvo paciencia con nosotros vamos a hacer lo mismo con ustedes. Amén. Entonces, si usted se enfría, si usted se desaparece unos días, el pastor le va a pasar mensaje. Pero no piense que es porque es pesado, porque yo estoy preocupado con usted. Si a algún hermano le pasa, está preocupado, porque no queremos verlo que desanime y que pare su caminata en el Señor. No queremos ver que las promesas del Señor en su vida paren de cumplirse. Vamos y vamos hasta el fin. Usted podrá, a no ser que usted me bloquee, me desconecte de su contacto, yo voy a estar ahí insistiendo, hermano, estamos juntos, no desaparezca, vení, sentimos tu falta, es así, ¿verdad? Y no se lo decimos, sinceramente no le decimos por llenar un formulario. Cuando usted no está, cuando un hermano no está, se siente la falta de él, amén, porque somos familia, acá es así, ¿verdad? Nuestros hijos son terribles, pasan todo el día gritando, peleando, ¿verdad? Y agarrándose, y uno dice, ay, llega cierto horario de la noche, y uno dice, cállense, basta, no los aguanto más. Hay veces yo le tengo que decir a Cristian, para, cerrar la matraca, Cristian, cerrá un poquito, ¿qué comiste? ¿Guiso de letra, sopa de letra? ¿Qué comiste? ¿Guiso de loro? ¿Qué comiste? Para un poco, Cristian. Pero el día que no están en la casa quedan horribles, ¿verdad? Los que son padres aquí. El día que los gurises no están gritando en casa, que se van a algún lugar, se quedan en la casa de la tía, de la abuela, aquel vacío es insoportable, ¿verdad? Es hermoso. Para algunas hermanas, sí, ya sé. Esos que hablan demasiado son que, ¿y estará bien? ¿Y será que está bien? ¿Y dónde estará? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor cuando nos llama, entonces a la gran comisión nos manda a ser hijo a las naciones. Amén. Hijo. Cuando nosotros vemos allí en Lucas, y ya casi finalizando, ¿verdad? Que es otro de los puntos que decíamos, a ver mi amigo el tiempo. Entonces el tercer punto, yo no sé si lo llegué a mencionar, dijimos el primero entonces el discípulo es un alumno, el segundo discípulo y cristiano, y el tercero hijo y discípulo. Amén. Somos hijos, pero somos discípulos, pero somos hijos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo entonces alumnos, hijos en las naciones. Amén. Entonces está bien decir, haz discípulo a todas las naciones, siempre y cuando entendamos el verdadero significado de hacer discípulo, que es ser alumnos a ser hijos. Amén. Y allí dice entonces, volviendo al pasaje principal, 2 Timoteo 2:2, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalos a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y aquí entonces el Señor nos llama a aprender, a ser discípulos, pero también el Señor nos llama ¿a qué? A enseñar. Y ahí sería el último punto aquí de esta palabra, es somos fortalecidos en la gracia cuando compartimos el mensaje. ¿Verdad? Que es lo que decía, así que tú, hijo mío,
Fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué es que Pablo le estaba diciendo fortalécete en la gracia? ¿Por qué? La Biblia lo explica, versículo 2. Porque lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, ¿qué es lo que dice allí en 2 Timoteo? Enseña, fortalécete en la gracia para que entonces pueda ser un ¿qué? Y hay una palabra que a muchos cristianos no les gustan, que es mentor. ¿Saben lo que es mentor? Mentor es un maestro. También hay algunos cristianos que te entran en las redes sociales y hablan peste de mentor, que yo no creo en mentor. Pero la palabra mentor es un maestro también. Alguien que enseña, alguien que cuida, alguien que discipula, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que debemos fortalecernos en la gracia para aprender lo que hemos oído y enseñarlos a otros. Pero no es a cualquiera, sino que los otros, dice, personas que sean capaces de entender, ¿verdad? Personas que sean capaces de oír, ¿verdad? Lo que hemos aprendido. Dice aquí, ya finalizando, las cosas que has oído de mí, dáselas a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otro. ¿Dónde Pablo había recibido revelación? ¿De quién Pablo recibió revelación? De Jesús, ¿verdad? Pablo recibió revelación de Jesús y ahora él se la estaba enseñando ¿a quién? A Timoteo. Y le decía, ¿verdad? A Timoteo, lo que oíste de mí, fortalécete en la gracia, lo que oíste de mí, enséñalo a hombres fieles. Y esto nos muestra una vez más que Dios está buscando que hombres y mujeres fieles. Cuando Dios encuentra en nosotros hombres y mujeres fieles, somos canales ¿para qué? Para que la gracia del Señor sea manifestada en la vida de otros y que otros puedan ser fortalecidos en esa misma gracia. Amén. Como dijimos, somos fortalecidos en la gracia cuando compartimos el mensaje. Amén. Entonces, en estos días de este ayuno, vamos a ser fortificados, vamos a ser fortalecidos en la gracia para entrar en un nivel espiritual más alto. Amén. Porque somos canales y como somos canales, no vamos a retener nada para nosotros, sino que vamos a transmitir a otros lo que hemos recibido. ¿Verdad? ¿Qué vamos a transmitir? El mensaje de la palabra del Señor. El mensaje de la palabra del Señor es el centro de nuestro mensaje. Amén. El evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, cuando compartimos, seguimos recibiendo. Amén. Colóquese en pie. Que podamos entender esos puntos. Vamos a repetirlos rápido aquí para que usted pueda entender. ¿Verdad? Somos fortificados en la gracia cuando somos discípulos y alumnos. Cuando somos discípulos y cristianos, entendemos que discípulo, alumno, cristiano es lo mismo. Cuando somos hijos y discípulos y somos fortalecidos en la gracia cuando compartimos ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la gracia. Amén.